¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Cuando un ser querido muere y la muerte es violenta o la muerte es inesperada, se produce una confrontación en el proyecto compartido. Porque tú no tienes dentro del presupuesto que la persona va a irse en un momento en el que está llena de vida, o en el que el orden cronológico diría, primero debería irme yo. Y nuestra cabeza empieza a luchar, a preguntarnos, pero no puede ser, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? No puedo creerlo, no puedo creerlo. A debatirse en una lucha como quien intenta devolver el tiempo para que algo que ha sucedido no haya sido, aunque ya fue. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Ad Propositum, iniciando una nueva temporada de episodios después de 3-4 semanas de descanso para ponernos al día en torno a estas reflexiones de cada semana. Hoy en particular, dadas también las circunstancias históricas que vivimos, vamos a hablar de un tema del que no nos gusta hablar, porque es un tema que a veces nos genera ansiedad, a veces nos genera preocupación, a veces nos confronta de maneras inimaginables, y es que la muerte, cuando nos visita, sobre todo la muerte de un ser querido, genera impactos tremendos. Y de eso se trata nuestro podcast de Ad Propositum. Por supuesto, no olvides en suscribirte, de tal forma que podamos seguir creciendo en toda esta comunidad y seguir llevando este propósito de compartir cosas que nos sumen a la vida. Así es que, bienvenidos y bienvenidas, vamos a hablar de la muerte cuando ella llega y te confronta. ¿Qué pasa cuando un ser querido muere? Cuando un ser querido muere y la muerte es violenta o la muerte es inesperada, se produce una confrontación en el proyecto compartido. Porque tú no tienes dentro del presupuesto que la persona va a irse en un momento en el que está llena de vida, o en el que el orden cronológico diría, primero debería irme yo, o donde las expectativas de lo que queda por vivir aún siguen vigentes. Así es que la muerte llega y te fractura, te confronta y entras en la ausencia de respuestas, en la ausencia de un conocimiento que te permita entender por qué algo inaceptable ha sucedido, por qué algo increíble tiene que creerse, por qué algo ha sucedido cuando se supone, en teoría, que eso no debería estar. Y tu cabeza arranca una lucha desenfrenada para no aceptar aquello que es un hecho radical y contundente, y es que hay un otro a quien amábamos que ya no va a estar. Y ya no va a estar porque ha elegido irse con otra persona o porque decidió cortar nuestra relación. No, ya no va a estar físicamente, ya no va a estar existencialmente, ya no va a estar en este plano. Y nuestra cabeza empieza a luchar, a preguntarnos, pero no puede ser, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? No puedo creerlo, no puedo creerlo. A debatirse en una lucha como quien intenta devolver el tiempo para que algo que ha sucedido no haya sido, aunque ya fue. Y en ese momento experimentamos especialmente dos sentimientos muy dolorosos: el desamparo y la impotencia. El desamparo porque cuando te das cuenta que efectivamente la persona no va a revivir porque sí ha fallecido, tú sientes que no hay nada, nada que te sostenga en ese momento, de la caída, porque incluso puedes experimentar que las piernas no te sostienen, que quisieras recostarte, que quisieras acostarte, que no hay fuerza o fortaleza para mantenerte en pie, y no hay unas manos que te sostengan. Tienes la experiencia que hay cosas incontrolables en la vida y que no hay algo que pueda reversar el tiempo, que no hay algo que pueda abrigarte,
Sientes el frío de la muerte, el frío de la noche. Y esto va acompañado de la impotencia, que es la sensación que no puedes hacer nada al respecto. Incluso que no puedes salir de ahí, que no puedes salir de hecho, que no puedes retornar la historia. Que hagas lo que hagas, la persona no va a llegar a casa esa noche, o la persona no se va a levantar del lugar en el que estás. Y la impotencia y el desamparo generan cierta desolación, en donde el dolor se siente en todo el cuerpo, un pecho que aprieta, una velocidad que se enlentece, una luminosidad que se apaga, un clima que se torna frío, una distancia que se vuelve enorme. La muerte de un ser querido, cuando no estamos preparados para ella, cuando aparece de manera repentina o violenta, implica un torbellino de emociones y de sentimientos. La rabia de experimentar que nos han aniquilado o arrebatado a un ser que amamos y de paso el proyecto compartido. La tristeza de un bien ausente que ya no va a estar más presente. Y el miedo, porque si no controlaste esa muerte, también podría pasarte a ti, también podría volver a pasar. También cómo es el futuro que no puedo predecir y no puedo controlar, y te angustias hasta que puedes transitar este duelo. ¿Cuánto dura el proceso del duelo? Los procesos de duelo son diferentes para cada persona. No podemos cuantificarlos y decir que el duelo dura una semana, dura un mes, dura un año, dura 2 años. Es distinto. Hay muchas personas que han hablado de diferentes etapas por las que uno suele atravesar, pero no todo el mundo las atraviesa, porque los vínculos son diferentes, porque los significados son distintos. Lo que sí es que normalmente atravesamos tres grandes momentos, que son más momentos cualitativos. Un primer momento que es el shock, esta fase en donde te parece increíble, inaceptable, en donde luchas internamente para que no haya pasado esto y experimentas lo que hablábamos hace un momento del desamparo y la impotencia. Y después llega un momento en el que si logras dejarte caer, podrás conocer alguito de resignación, en donde dices, pues sí, se ha ido, pues sí, me lo han arrebatado, pues sí, lo mataron. Pero en medio de eso requieres que esa resignación dé un salto a la aceptación, que es un proceso activo, no es un proceso pasivo. La resignación es, esto es, aquí me quedo detenido en el tiempo con este dolor que pesa. La aceptación es más activa, porque la aceptación implica ese salto a ese segundo momento en donde dejamos ser la experiencia dolorosa para que la experiencia dolorosa nos deje ser a nosotros y no nos robe espacio. Porque miramos de frente a la experiencia dolorosa y le decimos, yo te dejo ser a ti, pero entonces tú me dejas ser a mí, no me robas vida. Y cuando le damos un espacio a ese sufrimiento, en forma también honorífica, porque las lágrimas a veces son un tributo para ese bien ausente que ya no está. En la aceptación empezamos a entrar en un momento en donde decimos, ok, esto es lo que ha pasado. Ahora, ¿cómo se vive? Así. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué camino tomo? ¿Por dónde voy? Y ese momento de apertura, porque es en donde decimos, ok, habrá que volver a trabajar, habrá que seguir por el camino A, por el camino B. ¿Cómo muda, cómo cambia la vida porque ese proyecto se truncó y ahora tiene que virar? Y después vamos a dar otro salto, más adelante. Porque tomamos un camino, tomamos otro, hasta que empezamos a acomodarnos nuevamente en la vida. Y solo ahí, cuando ya hemos empezado ahora a abrir otra opción de camino, ahí llegamos a los aprendizajes del sufrimiento, ahí llegamos
al momento en el que se puede develar un poco el misterio de eso que en esa primera etapa, cuando estaba la lucha desenfrenada por no puede ser, no puede ser, no puede ser, eso que nos parece inentendible o misterioso, a veces, no siempre, se aclara un poco y empezamos a ver esa experiencia dolorosa de una forma distinta. No porque la experiencia dolorosa en sí tenga un sentido prefijado o preasignado, sino porque en ese proceso de transitar esas primeras dos etapas, a veces nos vemos y nos damos cuenta del material del que estamos hechos. A veces encontramos cuáles son los verdaderos amigos, los que se quedan realmente, los que siempre han estado, los que nunca estuvieron, los que aparentaban presencia, pero en realidad era pura ausencia. Y obtenemos claridad, porque a veces los sufrimientos que trae la muerte hacen transparente lo realmente importante en la vida. Y en esa tercera etapa entonces sabemos que la vida es efímera, pero que mientras estemos vivos hay que llenarla de vida. Y ese es el momento en el que terminamos a veces más fortalecidos, a pesar de haber experimentado la debilidad del sufrimiento por la muerte de un ser querido. ¿Tiene algún sentido la muerte? Pues como decía ahora, pensar que la muerte tenga un sentido prefijado es algo que no se puede saber. Lo que sí es que por raro que suene, la muerte a veces le da sentido a la vida. Porque si todos fuéramos eternos, ¿cuál es el afán en lograr algunas cosas? ¿Cuál es el afán en hacer algunas cosas? Las podemos hacer en 3.800 años, ¿no? Pero hacer conciencia de la finitud de la existencia hace que perdonemos a quien tengamos que perdonar más rápido, que volvamos a abrazar, que no perdamos tanto tiempo en discordias tontas, que aceleremos algunos procesos, que sepamos que hay etapas en la vida, hay etapas para los hijos, hay etapas en las que ya no se pueden tener hijos, hay etapas para ciertos esfuerzos, hay etapas en donde esos esfuerzos ya no van, hay etapas en donde tenemos una necesidad más importante de recibir, otras etapas donde tenemos una necesidad más importante de compartir y otras etapas en donde tenemos necesidades más importantes de trascender y de entregar, y que la vida tiene un curso. Y hacer conciencia de la muerte hace que digamos, tal vez debería perdonar a papá y volver a hablar con él. Tal vez debería disfrutar más a mis hijos porque no sé si esté mañana. Tal vez debería vivir estas cosas o permitirme estas cosas que me he prohibido porque quizás se acabe esto pronto. Así es que la muerte como posibilidad también te recuerda que estás vivo. Y eso hace que te dediques en vida, que no pospongas tanto, que abraces a la gente que sí está, a la gente que queda, a lo que sigue. Y creo que ahí el sufrimiento por la confrontación con la muerte puede terminar dotando la vida de sentido también. ¿Cómo salir del dolor? ¿Cómo salir del dolor que produce la pérdida de un ser querido? Primero con paciencia, que es aquello que uno usa cuando se acaba la paciencia, porque uno transita el duelo y cree que ya está bien y vuelve otra fecha y caes y ya crees que está saliendo y vuelve otra vez. Yo creo que uno en esos momentos debe retirarse a la calma para poder conectarse con uno mismo, para permitir al sufrimiento que sea, para dejar ser al sufrimiento, para darle un lugar, como suelo decir por ahí, para llorar los muertos tranquilos, un momento de recogimiento, y en ese retirarse a la calma y recogerse, creo que un segundo elemento importante es poder buscar fuentes de vida, fuentes de calorcito, porque uno asocia metafóricamente la muerte a frío, uno asocia la muerte a lejanía, uno asocia la muerte a quietud, uno asocia la muerte a oscuridad. ¿Y buscar vida qué significa? Significa uno acercarse a las fuentes de calorcito de vida, a las fuentes de cercanía, no de lejanía, a las fuentes de luz de la vida, a las fuentes de movimiento. Así es que es tiempo también para mover un poquito el cuerpo, para acercarse a aquellas personas que son calorcito para uno, que dan hoguera
de hogar, de casa. Acercarse a aquellas cosas que le dan a uno luz. No encerrarse, ni oscurecerse, ni estar en entornos oscuros, no solo metafóricamente, sino literalmente. Tercero, creo que alejarse también de los malintencionados y especialmente de los bien intencionados. Porque de los malintencionados se entiende. Aquellos que quieren sacar provecho a veces de ciertas desgracias. Pero de los bien intencionados no es tan fácil entender por qué esto de alejarse un poco. Bueno, para protegerlos y para protegernos, en el sentido que la gente llena de buenas intenciones a veces te acerca y te dice, bueno, pero ya tienes un angelito en el cielo. ¿Sí? Un angelito en el cielo, yo no quiero que esté en el cielo, yo quiero que estés aquí. ¿No? O vienen con sus teorías, bien intencionadas, pero que muchas veces no aportan. Cuando a veces lo que necesitamos es un silencio que te acompañe, con la presencia de alguien que sin decir nada te diga, aquí estoy firme para ti. Y más adelante, por supuesto, pues seguramente podrá uno explorar oportunidades de aprendizaje o de crecimiento de estos momentos difíciles. Pero creo que definitivamente retirarse a la calma, buscar fuentes de calorcito, tener paciencia, cuidarse de los malintencionados y de los bienintencionados, son los pasos de esa primera etapa, de ese primer momento. Muy bien, un episodio más de su podcast Ad Propositum. Nos vemos en unos días, en un próximo episodio. No olviden compartirle este capítulo a quien crean ustedes que pueda sumarle y nos vemos pronto.